adecuadamente del examen, sino para que tengamos un acervo desde el punto de vista del manejo del andrólogo, del manejo andrológico del varón infértil. Y como ven, bueno, pues Toño y yo vamos a estar el día de hoy compaginando algunos aspectos. Yo me enfocaré en lo que me han pedido, que es conocer las modalidades terapéuticas que tienen que ver con función sexual, específicamente disfunción eréctil, identificar técnicas microquirúrgicas para tratamiento de varicocele y también para técnicas de recuperación espermática en las azospermias. Me han solicitado las diapositivas en inglés, pero la presentación obviamente la daremos en español. ¿Qué tiene que ver disfunción eréctil y trastornos de fertilidad? Pues hay una fuerte relación causal o una relación casual. Algunos pacientes que acuden a consulta de fertilidad sienten una gran presión y tienen trastornos de sexualidad. Y si no se lo sabemos preguntar, no vamos a llegar a poderles ayudar de manera adecuada. Disfunción eréctil como tal, que es por la dificultad para lograr mantener una erección lo suficientemente fuerte para penetrar. Puede ser orgánica, puede ser psicógena y puede ser mixta. Se tenía la idea de que el paciente joven tenía disfunción psicógena y el paciente adulto mayor tenía orgánica. Ahora sabemos que también el joven puede tener una disfunción de origen orgánico y vale la pena estudiar los factores de riesgo. Sabemos que el estudio del varón con problemas de fertilidad puede ser el único portal de salud masculina al que nos enfrentemos. En ellos hay que buscar dislipidemias, hay que buscar trastornos de hipertensión, síndrome metabólico, alteraciones hormonales, por ejemplo, que tienen que ver con factores de riesgo. Como podemos leer aquí, la disfunción eréctil aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares futuras. Yo siempre les digo a los pacientes que la erección es un mecanismo de circulación y si algo está fallando, entonces quiere decir que algo mal hay en la circulación y se debe de investigar porque puede tener trastornos más adelante. Ha llamado la atención este tipo de publicaciones donde se habla de los fármacos que usamos para función eréctil como inhibidores de 5-fosfodiesterasa también ayudan a tratar la infertilidad masculina. Y como podemos leer prácticamente en todos los artículos que se analizan de diferentes aspectos y diferentes fármacos, y el resumen podríamos tenerlo aquí. Este es un metaanálisis con 9 estudios aleatorizados, controlados, con 1,121 pacientes, donde se identificó que el paciente que evidentemente tiene infertilidad, pero además tenía disfunción eréctil y era tratado con fármacos de este tipo, podía, además de sentirse mejor en la relación de pareja, podía tener mejoría en motilidad, concentración y morfología. ¿Cuál es la verdadera situación por la que esto ocurre? Bueno, puede ser definitivamente de un fondo psicógeno muy fuerte. Yo en el consultorio les pido a los pacientes que tienen disfunción eréctil que se tomen una tableta de tadalafil el día previo para que su erección sea firme y no sea un motivo de angustia más, ya que ellos, bueno, pues se enfrentan ahí a un análisis de laboratorio incómodo y si ya son pacientes que han tenido disfunción eréctil, esto les va a hacer seguramente dar muestras muy forzadas, les digo yo, con bajo volumen, con baja concentración, etcétera. Pero definitivamente no es la razón. O sea, no le diría yo a un paciente, voy a tratar tu infertilidad con fármacos para función eréctil. Simplemente le diría, esto te va a ayudar a sentirte mejor y la muestra puede salir mucho mejor. Y bueno, entrando en materia, en el tema de la microcirugía, como podemos leer en este artículo, que me ha dado gusto verlo en diferentes foros de académicos y de congresos, se le ha bien llamado a esta era la era del renacimiento de la andrología o la era dorada de la andrología. Por supuesto que no nos sorprende encontrar aquí el descubrimiento de la fragmentación de DNA, las ómicas, las células madre, la microbioma, la impresión 3D y la inteligencia artificial.
Lo que sí me sorprende un poco es encontrar la microcirugía como parte del renacimiento. ¿Por qué? La microcirugía, como podemos ver, de manos del doctor Silver en 1977, empezó él a hacer la vasostomía en pacientes con vasectomía. Entonces esto, fíjense el número de años que tiene ya. El doctor Goldstein fue el primero que realiza una cura de varicocele con microcirugía y sin embargo llama la atención que en la mayoría de los centros de urología no se enseña microcirugía. Entonces la mayoría de los pacientes con varicocele son operados sin microcirugía. El doctor Lipschutz hace una reconstrucción deferente a epidídimo en pacientes vasectomizados y el doctor Peter Schlegel la tan realizada micro-TESE, él desde 1988. Entonces, definitivamente esto no es algo nuevo, pero sí es algo a lo que no se le había prestado quizá la atención adecuada. El varicocele a veces nos cansa escuchar tanto y tanto y tanto de varicocele. ¿Y qué más puedo decir de varicocele? Bueno, yo creo que aquí es tomar en cuenta lo siguiente. Desde el punto de vista de fisiopatología, pues no hay nada oculto, está muy bien entendido ya que aumenta la temperatura escrotal, causa hipoxia, acumulación de toxinas y por supuesto esto genera trastornos en los tres niveles, en la concentración, motilidad y morfología, pero además en la fragmentación del DNA espermático. Entonces, hacer el diagnóstico no es realmente el reto en varicocele. El verdadero reto es cuestionarnos si mi paciente y sus alteraciones espermáticas son causadas por este varicocele o no, ya que a veces en automático vemos al paciente con varicocele e inmediatamente queremos programarle cirugía. Hay algunas controversias importantes. Por ejemplo, sabemos que el varicocele es la causa más común tratable de infertilidad masculina, que si lo operamos puede resultar en parámetros seminales, en mejoría de parámetros seminales, que puede aumentar las tasas incluso de reproducción asistida o bajar la complejidad de la técnica que vamos a utilizar. Sin embargo, la controversia de ¿llevo a mi paciente a un ICSI directo o tengo que operarlo antes o solo lo opero? Esto persiste. Definitivamente los beneficios del varicocele en parejas que requerirán reproducción asistida por edad, por factor femenino, todavía no están completamente esclarecidos. Algunos de los estudios han demostrado definitivamente un incremento en la tasa de embarazo y de nacidos vivos en pacientes que van a cirugía antes de pasar a ICSI. El problema es la selección del candidato ideal. Seguramente tendremos frente a nosotros con mucha frecuencia pacientes que acuden con un grado de varicocele bajo, grado 1 o grado 2, y a veces el urólogo pretende realizar una cirugía con este grado de varicocele. Tenemos que entender que los varicoceles que más mejoran son aquellos que tienen grados altos, sobre todo grado 3 o grado 4. Mientras más grande el nivel de varicocele, más hay la probabilidad de que esté generando un daño y por lo tanto de que podamos revertirlo. La fragmentación de DNA se empezó ya a volver un parámetro para indicar cirugía, sobre todo cuando es mayor al 20%. Parejas que ya vienen de una falla previa, no tiene que ser falla ICSI, puede ser de falla a inseminación. Y definitivamente pues, la mujer tiene que tener una buena reserva ovárica. Sabemos que el factor masculino contribuye a transportar los genes necesarios para que pues, se desarrolle un embrión sano. Si no tomamos esto en cuenta y solamente nos enfocamos en ver un espermatozoide que se mueva bien y que tenga forma adecuada, podemos estar haciendo el efecto de un caballo de Troya, metiendo pues, espermatozoides con genes alterados, con alteraciones epigenéticas, numéricas, alteraciones del cromosoma Y que van a traducirse en fallas de fertilización, de embriogénesis o un desarrollo embrionario inadecuado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Y yo creo que esto es de las cosas que más me gusta transmitirle a los residentes. Definitivamente tiene que ser palpable el varicocele y tiene que haber alteraciones seminales. No es recomendado operar
en quien no tiene un varicocele en un grado intermedio o alto. Y si el paciente tiene azospermia y además tiene varicocele, no hay la evidencia todavía de que si corregimos el varicocele empezarán a tener espermatozoides. Hay otras indicaciones para cirugía, por ejemplo, dolor testicular, deficiencia androgénica, y definitivamente cuando queremos subir el grado de calidad espermática previo a reproducción asistida, especialmente cuando tenemos elevación en la fragmentación del DNA espermático. Y algo importante de transmitir, me decía uno de mis maestros, es importante saber cuándo operar, pero es más importante saber cuándo no operar. ¿Y cuándo no operar? Bueno, cuando tenemos una edad materna avanzada o una reserva ovárica baja. Desde el punto de vista del varón, me sorprende que algunos colegas operan pacientes que tienen compuestos espermáticos de 1 millón por mililitro, y esto a veces los deja igual o peor, ¿no? En algunos casos pueden llegar a azospermia. Y casos donde ya hay atrofia testicular y elevación de FSH, que igual que en la mujer, elevación de FSH traduce falla gonadal, en este caso falla testicular. En estos casos, considerar otras causas, porque en muchas ocasiones piensa que solo el varicocele causó esto, y incluso hay combinaciones donde se ven alteraciones de este nivel en pacientes con varicocele grado 1. Por supuesto que debe uno correlacionar y decir, no, este grado de varicocele definitivamente no tiene nada que ver con tu nivel de alteraciones. Dentro de los procedimientos para resolver un varicocele, el que tiene más alta la tasa de resolución y de embarazo clínico es el varicocele subclínico, el varicocele subinguinal microquirúrgico. Es la técnica que ofrece menos recurrencia, menos complicaciones como atrofia testicular e hidrocele. Y pues, es una técnica que se realiza con un microscopio en sala, donde lo que se busca es identificar el pulso arterial. Yo les platico a los residentes que igual que cuando vamos a ligar la arteria o la vena del riñón, lo primero que vamos es a identificar el ilio. Aquí pues vamos a ligar solo vasos sanguíneos, pero también hay un ilio, también hay una o dos arterias testiculares, pueden ser cremasterianas, pueden ser deferenciales, pero con lograr ver y preservar una de ellas y quedarnos ya con la tranquilidad de que a este paciente no le vamos a causar una isquemia, podemos de ahí en adelante seguir ligando ahora sí las venas. Aquí vemos una preservación de una de las arterias y luego ya con detenimiento vamos abriendo las túnicas del cremaster, cuidando que no liguemos vasos linfáticos y ligar todas las venas. Y al final, esto es lo que deberíamos de ver: el deferente intacto, los linfáticos intactos, las venas ligadas y, bueno, la arteria testicular preservada. Ahora, pasando al signo de interrogación más grande que vemos cuando tenemos un paciente con un estudio que nos dice que son azospérmicos. El paciente en ocasiones viene con muchas dudas y creen que nosotros les vamos a resolver todo en una sola consulta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, me parece que tendríamos que tener muy clara la necesidad de hacer 12 seminogramas separados que nos confirmen el diagnóstico, tratar de hacer un diagnóstico diferencial de azospermia obstructiva y no obstructiva. Esto ya de entrada nos da un gran avance porque nos permite establecer un pronóstico. Por supuesto, el pronóstico en azospermia obstructiva es muy distinto al de la secretora y el manejo quirúrgico también. Tratar de averiguarlo a través de su historia clínica, su perfil hormonal, y hay algunas pruebas genéticas que realizar en azospermia no obstructiva, tener en cuenta microlesiones del cromosoma Y cariotipo, y en pacientes con azospermia obstructiva en quienes no se palpan los deferentes, el estudio del gen de fibrosis quística. Estas son las preguntas que nos van a hacer. ¿Cuáles son mis probabilidades de encontrar espermas? Si quieren, por supuesto, la mayor certeza y la mayor honestidad. ¿Y cuál es el mejor abordaje? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para encontrar espermas, ¿no? Esta es la característica de un paciente con azospermia obstructiva, con un volumen testicular normal, con una FSH normal, a veces con historia de algo que genera obstrucción,
Si hacemos una buena recuperación, una buena técnica, tenemos que recuperar espermas en el 100% de los casos. El paciente con azospermia no obstructiva es un escenario muy distinto. El volumen testicular está disminuido, hay una espermatogénesis dañada, la FSH estará elevada en la mayoría de los casos y casi siempre hay historia de orquitis, de exposición a gonadotoxinas, o hay historia familiar, algún primo que tiene una historia similar. La probabilidad de recuperación espermática en general podríamos decir que es de un 50%, pero podemos ajustarla. Si la FSH partimos del nivel normal de 7.6, está al doble, es decir, 14, esta es la probabilidad de reencontrar espermas, pero si está al triple, en niveles de 21 o más, la probabilidad se reduce por mitad a un 25%. Entonces, mientras más alta la FSH, más baja la probabilidad de recuperar espermatozoides. Las técnicas varían, obviamente, si es obstructivo o es secretor, y podemos hacer técnicas de recuperar de epidídimo o de testículo, podemos aspirar o podemos hacer cirugía abierta. Por ejemplo, las de epidídimo son punciones o son microdisecciones y siempre son en azospermia obstructiva, por obvias razones. Mientras que las testiculares se pueden hacer en los dos tipos de azospermias. La TC, abrimos las túnicas, ahorita vamos a poner un fragmento pequeño de video, y podemos hacer aspiraciones testiculares. Cuando vienen luego pacientes ya medio documentados y dicen, oye, pero yo leí que es mejor que sean de epidídimo o que sean de testículo, podemos decirles esto, realmente las tasas de embarazo, sean de testículo, de epidídimo, y las tasas de aborto son muy similares. Tenemos que sentirnos cómodos con la técnica. Y bueno, de pronto sorprende también que cuando uno toma una biopsia testicular, hay ginecólogos que las quieren utilizar con inseminación, obviamente, y luego te mandan al paciente otra vez a repetir la biopsia porque se acabaron los espermas. Entonces, bueno, solamente tomar en cuenta esto que parece muy esencial, que estos espermas son sí o sí siempre para hacer un ICSI. La recuperación espermática se tiene que hacer en un quirófano junto o dentro del mismo laboratorio de andrología. Nosotros sí hacemos una sedación, hacemos una pequeñita incisión sobre la piel y hicimos en algún tiempo aspiración testicular. ¿Y qué observamos? Bueno, la recuperación del paciente realmente es idéntica, pero lo que le damos al biólogo para trabajar, que es lo verdaderamente importante, como lo ven aquí, es un tejido muy limpio, muy blanco, muy nítido, es abundante, te permite congelar 2 o 3 viales para no estar repitiendo biopsias en caso de que haya una falla. Esta es una indicación nueva de biopsia testicular en pacientes con fragmentación de DNA elevado, y como podemos observar, bueno, definitivamente los espermas testiculares tendrán menos fragmentación o menos daño al DNA, esto en pacientes en quienes no podamos corregirlo de otra manera, tendrán menos tasa de abortos y tendrán más nacidos vivos. Este fue el motivo de tesis de una de nuestras biólogas egresadas, donde en pacientes en quienes no podíamos corregir la fragmentación de DNA, podemos verlo aquí en el cuadro de arriba, algunos llegaban a tener hasta casi 60% de fragmentación de DNA. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Se observa definitivamente que hay una buena tasa de fertilización. Se obtuvieron en 7 pacientes un total de 92 óvulos, fertilizaron 79 con buena calidad embrionaria. Entonces, esto a nosotros nos da la tranquilidad de poder replicar en lo que en la literatura está publicado. En los pacientes con azospermia secretora puedes realizar una técnica que se llama multi-TC, que es hacer una especie de mapeo abierto del testículo con el biólogo a un lado. El biólogo te va a indicar en qué sitio está encontrando espermas para poder entonces regresar a tomar una muestra más amplia. Pero también puedes hacer micro-TC. Estas dos son las técnicas más usadas en azospermia secretora. Las dos en realidad tienen tasas de recuperación muy similares. La ventaja de micro-TC es que tienes que retirar menos tejido, que también tiene una función endocrina. Sin embargo, es una cirugía más compleja. Necesitas un microscopio, abres el testículo completamente y eso genera más riesgo de atrofia testicular.
El mapeo testicular es otra de las opciones, sobre todo en pacientes que vienen de una falla previa. Se hace un mapeo, revisan en qué sitio, se han comparado mapear 7 contra 14 sitios, y después llevas al paciente a una técnica secundaria. Ya identificaste esperma, regresas y en la coordenada en la que mapeaste puedes hacer una biopsia abierta, una aspiración o hasta un micro-TC con tasas de éxito muy, muy altas. Bueno, en novedad del tiempo y agradeciéndoles nuevamente la amable invitación, le dejo la palabra a Toño y seguimos al pendiente de las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias. Muy bien, bueno, me paso directamente para proyectar las diapositivas. No sin antes agradecer la invitación por parte de la Red Lara, nuestro Pedro Cuapio, que coordina el día de hoy, bueno, doctor Pérez Peña, nuestro jefe de enseñanza, y bueno, para complementar lo que ha comentado el doctor Juan Francisco Lizárraga, que al final de cuentas, bueno, el valor que queremos dar aquí, el mensaje que queremos dar aquí, es que lo que cuenta muchísimo es el trabajo que hacemos en equipo, porque, pues bueno, todo el trabajo que se puede hacer en el manejo clínico de un paciente con factor masculino severo, si en el laboratorio no manejamos bien la muestra, bueno, lo podemos echar a perder. Entonces, es muy importante que sepamos manejar perfectamente bien las muestras de espermatozoides provenientes de eyaculado a nivel de laboratorio, así como también las muestras que obtenemos por extracción quirúrgica. Entonces, hemos visto esta parte que nos describió bastante bien el doctor Juan Francisco Lizárraga, de cómo obtenemos estas muestras, bueno, previo a un diagnóstico, y pues justamente hablando un poquito de la parte del diagnóstico, que probablemente esto lo pudimos haber dado primero y luego hacer un intercambio y de nuevo regresar conmigo, pues tratar de hacer énfasis en que cuando una pareja llega al consultorio de reproducción asistida con el biólogo de la reproducción, pues a final de cuentas el estudio principal con el que se inicia toda la evaluación del varón infértil es justamente el seminograma, y que tenemos un método completamente estandarizado para poder evaluar una muestra de semen, la cual con los diferentes parámetros que estamos evaluando y con los diferentes protocolos para hacerlo, nos van a dar un diagnóstico que va a tener un poder muy grande para saber qué es lo que vamos a hacer con este varón en caso de que tenga un problema, ¿no? Y aquí lo primero es que cuando vemos que tiene un problema, bueno, hay que correr con el andrólogo para que él lo pueda evaluar más a fondo y sepamos pues cuáles son las directrices que se van a tomar para que nos mejore el pronóstico en cuanto al tratamiento que va a recibir de reproducción asistida. Y eso lo mencionó muy bien el doctor Francisco Lizárraga, en donde pues pasamos directamente a reproducción asistida o primero con manejo clínico. La verdad es que los pacientes hacen una inversión muy grande como para que lleguen a un tratamiento, por ejemplo, de ICSI directamente, y que realmente no tengamos un buen resultado porque la fragmentación elevada o algunos otros parámetros que no se cuidaron previo al tratamiento de reproducción asistida, pues van a terminar por darnos embriones que no son competentes y por lo tanto un fallo, y terminamos pues perdiendo los recursos económicos, emocionales y físicos de los pacientes. Entonces es muy importante prestar ayuda y atención a todo esto. Entonces, el análisis del semen como tal, pues va a consistir en un conjunto de determinaciones de las características de los espermatozoides y del plasma seminal con la idea de darnos el potencial fértil que tiene un individuo. Y después de realizar este estudio complementado con historia clínica y exploración física, pues obviamente se va a establecer un diagnóstico y por lo tanto un manejo que se le va a dar a este paciente para poder mejorar su pronóstico reproductivo. Y justamente algo muy interesante y muy actual que menciona el doctor Lizárraga es que qué bueno que ya está incluido dentro de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud el análisis de fragmentación del DNA, porque eso en muchas ocasiones era como que la base de fondo, la cual nos explicaba muchos problemas de infertilidad que incluso en pacientes con normospermia no podíamos detectar con los estudios clásicos que se hacían. Entonces, la fragmentación del DNA se ha vuelto muchísimo, muy importante en el diagnóstico y manejo del varón infértil. Por lo tanto, bueno, hay que tomarlo en cuenta y saber que justamente esta fragmentación tiene diferentes orígenes y que al tener diferentes orígenes hay que expresar y hacer mucho énfasis en que uno de los problemas en los cuales se puede manifestar una fragmentación de DNA bastante elevada es justamente cuando manejamos la muestra en el laboratorio. Entonces, imaginen un paciente que ha pasado por 2, 3 rondas de
de tratamiento con antioxidantes para poder bajar esta fragmentación que se ha detectado como elevada, y que al final de cuentas el paciente llega al laboratorio para dejar su muestra, y que por tener malas instrucciones al momento de la colecta, o por no guardar los días de abstinencia, o bien porque nosotros en el laboratorio tardemos mucho en procesarlos, fomentemos una fragmentación de DNA durante la manipulación in vitro. Entonces, es por eso que esta parte de la plática está muy enfocada en qué aspectos tenemos que poner importancia nosotros, atención, para evitar que esta muestra, lejos de que nosotros la afectemos, al contrario, obtengamos después de una preparación una muestra muy pura, con espermatozoides en menor porcentaje de fragmentación del DNA, que por lo tanto nos va a potencializar la probabilidad de que podamos obtener un mejor éxito o un mejor resultado al momento de realizar un procedimiento de reproducción asistida, llámese inseminación intrauterina terapéutica, fertilización in vitro convencional, o los casos más severos que tratamos con el ICSI. ¿Okay? Entonces, para ello, pues debemos de tomar en cuenta que las consecuencias clínicas de la fragmentación del DNA espermático son bastante graves, y que nosotros, desde muy tempranamente, cuando hacemos un procedimiento en el laboratorio, podemos ver cómo esto se empieza a manifestar alterando el desarrollo embrionario con herramientas que tenemos, por ejemplo, con morfocinética, en donde vemos una mayor incidencia de divisiones directas, divisiones caóticas, en pacientes donde el factor masculino severo está presente. También podríamos tener una mayor alteración de cromosomas, sobre todo los sexuales. También alteraciones, por ejemplo, en mayor tasa de aborto, que esto es más específico cuando tenemos un factor masculino severo, debido a que tenemos alteraciones a nivel epigenético que van a alterar pues los factores de implantación, o que van a promover pues más adelante un aborto, ¿no? Sabemos que tenemos diferentes métodos para analizar la fragmentación del DNA espermático. Tenemos el túnel, la prueba de cometa, y una de las más, digamos, estandarizadas, más ampliamente difundidas por su facilidad de ser montada en un laboratorio, es la prueba de dispersión de la cromatina mediante la prueba de los PERM u otros kits comerciales, que básicamente lo que nos van a dar es como que un porcentaje de la fragmentación que tenemos del DNA debido a alteraciones en la, digamos, organización tridimensional que tiene la cromatina. Entonces, en este caso estamos viendo un video en donde podemos ver que aquellos espermatozoides que presentan un halo grande, tipo como de algodón, son espermas que tienen, o mejor dicho, que no tienen fragmentación, mientras que aquellos que no tienen este halo bien formado son espermas que están fragmentados. Eso lo medimos en porcentaje y tenemos un valor de corte aproximadamente del 30%, en donde ya vemos que pacientes por debajo de este porcentaje tienen un mejor pronóstico reproductivo en reproducción asistida, mientras que los que están por arriba o limítrofes, pues definitivamente tendrían que pasar a un tratamiento de corrección que, de acuerdo a la historia clínica, como les ha comentado el doctor Luis Herrera, donde se pudieran detectar como factores, por ejemplo, como el varicocele, que requiere una corrección, o corrección en el estilo de vida, etcétera, etcétera, pues habría que hacerlo pues mucho antes de que el paciente pasara a una técnica de reproducción asistida, para evitar que, bueno, esta inversión que están haciendo nos dé un buen resultado por no haberlo tratado bien. Entonces, importante medirlo, importante tratarlo, y vamos a ver entonces cómo lo vamos a manejar durante un procedimiento de reproducción asistida. Primeramente, las instrucciones precisas que le debemos dar al paciente antes de que llegue el día del ciclo, en donde vamos a colectar la muestra de espermatozoides. Sabemos que el periodo de abstinencia sexual, mientras mayor sea, va a incrementar la acumulación de espermatozoides en el área del epidídimo, y por lo tanto estos se van a ir haciendo viejos y fragmentando. Entonces, un paciente que tenga un periodo de abstinencia sexual corto, pues lo vamos a ver beneficiado en que vamos a obtener espermatozoides más jóvenes y con menor fragmentación del DNA, a pesar de que en el Manual de la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que tengamos de 3 a 5 días de abstinencia sexual. Pues definitivamente hay un estudio muy interesante que por ahí se estuvo repartiendo el artículo, donde nos comenta que incluso una abstinencia sexual de horas es preferible, porque nos va a dar mejores resultados en un tratamiento de reproducción asistida, y esto hay que tomarlo en cuenta, especialmente si los pacientes no tienen ningún problema, por ejemplo, de oligospermia o bien de aspenospermia. En este caso, reducimos la abstinencia sexual, por ejemplo, una noche antes de que vengan a la clínica a realizar el procedimiento, y esto nos va a dar espermatozoides más jóvenes con menor fragmentación del DNA. ¿Okay? Obviamente, cuando el paciente nos va a dejar la muestra, nosotros estamos muy pendientes en el laboratorio para reducir los intervalos de que recibimos la muestra, la capacitamos y la vamos a utilizar. Mientras menor sea este periodo de tiempo, va a ser muchísimo mejor, porque vamos a estar evitando que los espermatozoides estén expuestos a cambios de temperatura, a la exposición a la luz, y por supuesto diversas técnicas de capacitación espermática nos van a ayudar a que, por ejemplo,
evitemos altas velocidades de centrifugación, las cuales también por tiempos prolongados van a provocar fragmentación del DNA, y eso es importante que lo tengamos muy en cuenta a nivel de laboratorio, porque cuidando estos parámetros y reduciéndolos al mínimo, podemos obtener muestras muy puras de espermatozoides que van a ser suficientes para un procedimiento ya sea de PIP, de ICSI o de inseminación, en donde vamos a tener espermatozoides con mejor integridad del DNA. Y por supuesto, muy importante, que si al final de cuentas el paciente va para un ICSI, que nosotros tengamos al menos implementado alguna técnica de selección espermática que sea muy cuidadosa para incrementar la probabilidad de que esta selección que hace el biólogo en el momento final sea la más adecuada, utilizando un espermatozoide que nos dé un embrión que sea viable. Entonces, sabemos instrucciones precisas al paciente, reducir este periodo de abstinencia sexual, obviamente evitar el uso de lubricantes de cualquier tipo que pudiera, digamos, dañar los espermatozoides por ser espermatotóxico, que la muestra ser colectada lo más cercano al laboratorio, y por supuesto que el paciente se lave muy bien las manos. Cuando un paciente se lava muy bien las manos antes de colectar su muestra, la cantidad de patógenos que podemos encontrar en una muestra seminal, si nosotros hacemos un espermocultivo en ese momento, se va a reducir de un 94% si el paciente no se lavó las manos a un 25%, y obviamente son patógenos que pueden terminar incluso contaminando los cultivos de fertilización in vitro y por lo tanto echando a perder un procedimiento de reproducción asistida. Por eso es muy importante hacer énfasis en que la muestra sea colectada bajo estos criterios altos de estandarización de calidad. Entonces, después de esto, nosotros tenemos que capacitar esta muestra espermática, tenemos que preparar para poder empezar a seleccionar los mejores espermatozoides que vamos a obtener. Para ello, pues los objetivos de una selección espermática o una capacitación espermática es obtener suficientes espermas de acuerdo a la técnica que vamos a utilizar. Por ejemplo, para inseminación artificial requerimos una cantidad superior comparado, por ejemplo, a un ICSI, donde vamos a utilizar muy poquitos espermatozoides, pero a final de cuentas el objetivo común es que tengan buena calidad, que no se pierda esta viabilidad y que por supuesto mantengamos la integridad del DNA. Si nosotros nos preocupamos por esto, podemos utilizar alguna de estas técnicas, por ejemplo, el SWIMAP, los gradientes de densidad que involucran en este caso la centrifugación de la muestra de semen, las columnas de anexina, que también podemos evitar un poco la centrifugación, o bien técnicas como son de microfluidos, en donde definitivamente ponemos una muestra de semen en uno de los pocillitos y los espermatozoides van a empezar a migrar hacia un lugar donde tenemos medio de cultivo sin necesidad de centrifugar la muestra, y por lo tanto obtenemos muestras puras en donde evitamos este daño de fragmentación de DNA, justamente porque no estamos centrifugando la muestra. Entonces, de acuerdo a las características de una muestra seminal, podemos escoger la técnica y también para la que vamos a utilizar nuestra técnica de reproducción asistida. Por ejemplo, si necesitamos una cantidad muy elevada de espermatozoides, definitivamente la técnica de gradientes de densidad o SWIMAP es más adecuada. Si requerimos muy pocos espermatozoides para un ICSI, entonces columnas de anexina o bien microfluidos son adecuados. Sin embargo, pues bueno, yo creo que la técnica más estandarizada y más ampliamente usada por costo-beneficio son los gradientes de densidad, y es adecuada pues para cualquier técnica de reproducción que vayamos a aplicar en el laboratorio. ¿Sí? Si nosotros comparamos, por ejemplo, técnica de microfluidos versus gradientes de densidad, vemos que justamente por evitar esta centrifugación podemos obtener espermatozoides con mejor integridad de DNA, y esto lo podemos tomar en cuenta, por ejemplo, para aplicarla en pacientes donde ya sabemos que han llevado un tratamiento largo para reducir la fragmentación de DNA y que a final de cuentas en el laboratorio queremos aportar para que esta muestra pueda preservar esa integridad del DNA y que no la perjudiquemos, por ejemplo, con técnicas que no son las más adecuadas. Entonces, esto lo podemos ir tomando en cuenta para seleccionar la técnica de capacitación espermática que vayamos a aplicar, dependiendo pues del paciente y de la técnica que vayamos a utilizar. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, con columnas de anexina, que los beneficios principales son que obtenemos muestras con menor fragmentación del DNA, y eso pues definitivamente nos va a favorecer a que si vamos a realizar un ICSI, tengamos una mayor probabilidad de poder escoger un espermatozoide que no esté fragmentado, y eso pues obviamente se va a traducir en un mejor desarrollo embrionario, favoreciendo el porcentaje de implantación de embarazo y obviamente de nacido vivo. Por supuesto, la incursión del ICSI en el tratamiento de parejas, especialmente con factor masculino severo, pues definitivamente trae como consecuencias, y esto lo habíamos mencionado, que el uso de espermatozoides en este tipo de pacientes, pues vamos a tener espermatozoides con mayor fragmentación del DNA, como hemos venido mencionando. Bueno, para ello es que es muy importante que nosotros, cuando apliquemos la técnica de ICSI, a final de cuentas, cuando vayamos a seleccionar el espermatozoide, escojamos de mejor manera. Sabemos que cuando nosotros vamos a escoger un espermatozoide,
Habitualmente lo hacemos con un microscopio invertido, que su máxima capacidad de aumento del objetivo es de 400 aumentos. Y nos vamos a basar principalmente, una vez que hemos capacitado la muestra, en que veamos espermatozoides con buena morfología, limitada por supuesto a 400 aumentos, y que el espermatozoide tenga un buen patrón de desplazamiento. Esto pues sí tiene cierta correlación con la integridad del DNA, sin embargo no es suficiente si queremos nosotros mejorar nuestros resultados. Es por eso que nos podemos apoyar en técnicas de selección espermática previo a inyectar el espermatozoide adentro del óvulo. Y estas técnicas, por ejemplo, son el PIXI, el IMSI, la birefringencia, el potencial Z, e incluso más recientemente, como lo comentó el doctor Lizárraga, pues la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del ICSI fisiológico, en el cual, pues aprovechando biomarcadores o marcadores bioquímicos, vamos a ver que espermatozoides que han completado una buena transición de remoción de histonas toprotaminas durante la espermiogénesis, van a tener mejor integridad del DNA, y esos espermatozoides van a formar en la membrana plasmática receptores para el ácido hialurónico. Entonces, si en mi plaquita de ICSI yo pongo ácido hialurónico en el fondo de la caja, aquellos espermatozoides que ya completaron bien esta madurez y que tienen mejor integridad del DNA se van a pegar en el punto, entonces yo los voy a poder seleccionar. El PIXI como tal no nos va a mejorar, por ejemplo, tasas de fertilización o tasas de embarazo o de implantación, pero en algo que definitivamente la literatura está de acuerdo es que nos va a reducir considerablemente la tasa de aborto y obviamente nos va a incrementar la tasa de nacimiento vivo. ¿Por qué? Porque al estar integrando espermatozoides con mejor integridad del DNA, vamos a tener mejores resultados al momento de ver tasas de embarazo y obviamente reducción en tasa de aborto. Eso es pues muy importante. Otra de las técnicas es que pues también durante la espermatogénesis sabemos que existe un mecanismo de eliminación de espermatozoides defectuosos. Este mecanismo de eliminación de espermatozoides defectuosos se llama apoptosis abortiva. Sin embargo, la apoptosis abortiva no es 100% eficiente y muchos de los espermatozoides que han sido marcados por la célula de Sertoli para que sean eliminados logran escapar a estos marcadores y terminan en el eyaculado. Pues desgraciadamente esos espermatozoides nosotros los podemos utilizar en un procedimiento de ICSI. Entonces, el IMSI como tal, bueno, se me cerró aquí la presentación, una disculpa. El IMSI como tal tiene como que el principal objetivo de ayudarnos a escoger espermatozoides que también tengan mejor integridad del DNA y que sean espermatozoides que hayan escapado adecuadamente a este proceso de apoptosis abortiva. Por lo tanto, con esta técnica también podemos escoger espermatozoides con una mejor integridad del DNA. Y es muy importante saber que estas técnicas, tanto las de capacitación espermática como las de selección espermática, no son excluyentes. Esto quiere decir que no están peleadas entre sí. Por lo tanto, podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, yo puedo combinar, obviamente, una muy buena capacitación espermática por gradientes de densidad y al final de cuentas escoger adecuadamente mis espermatozoides, ya sea por IMSI, por PIXI, o bien combinando esas técnicas según los recursos de la clínica y el equipamiento que tengan en el laboratorio. Pero esto nos va a ayudar obviamente en un programa en donde tenemos el tratamiento a valores con factor masculino severamente alterado para poder mejorar nuestro pronóstico reproductivo con ellos y obviamente ser más eficiente los tratamientos que estamos ofreciendo para nuestras parejas. ¿Okay? ¿Qué pasa con los pacientes, como bien mencionó el doctor Lizárraga, que tienen una fragmentación del DNA bastante elevado y que no responden al tratamiento con antioxidantes, o bien de tratamiento de varicocele? Obviamente en estos pacientes, como bien lo comentó el doctor, pues lo que podemos considerar es justamente la biopsia testicular, porque evidentemente si durante el tránsito del testículo hacia el eyaculado esos espermatozoides se están fragmentando por un varicocele o bien por un tránsito lento a nivel de pedínimo donde se están fragmentando, pues podemos encontrar espermatozoides con mejor integridad del DNA a nivel testicular. Entonces, estos espermatozoides los podemos obtener por la técnica que comentó el doctor Lizárraga y nosotros en el laboratorio pues lo tenemos que manejar. Y obviamente lo que tenemos que hacer aquí es que hay que evitar pues altas concentraciones de la biopsia testicular, contaminación de sangre, el manejo de la biopsia testicular con la elevada temperatura. Todos estos factores van a volver a fragmentar a los espermatozoides. Entonces hay que tener mucho cuidado durante la biopsia testicular y justamente son como que estos aspectos los que debemos de tomar muy en cuenta. Lo que hacemos nosotros es que trabajamos con las muestras a temperatura ambiente, con baja exposición a la luz, con un medio amortiguado obviamente con nepes para evitar cambios de pH y con biopsias que son muy pequeñas pero suficientes para poder lograr un buen número de espermatozoides para
hacer el ICSI y también para congelar en dado caso de que falle el tratamiento y no tengamos que recurrir a una segunda biopsia testicular. Entonces, son aspectos que se toman muy en cuenta. En cuanto a la técnica, bueno, el doctor Izaga lo mencionaba, lo que nosotros pues complementamos en el laboratorio es, como les comentaba, manejar esta muestra a temperatura ambiente utilizando el HPFF, es decir, un HPF, un medio de cultivo que tenga un buffer para el pH y que además esté suplementado con alguna fuente de proteína, porque esto nos va a ayudar a que los espermatozoides no se pegan al fondo de la caja y que tengamos un mejor manejo de la biopsia. Nosotros hacemos la disección de la muestra con navajas de bisturí, no digamos cortando la muestra, sino más bien estirando los túbulos seminíferos como para exprimirlos y que salga el contenido interno, en donde ya vamos a encontrar un ambiente pues, rico de células de Sertoli, formas inmaduras de espermatogénesis y obviamente espermatozoides maduros, que son a final de cuentas los que nos van a interesar. Si nosotros vemos la calidad de las muestras que nos pasa el doctor Luis Arrega, y qué es lo que queremos comentar, y bueno, hacemos mucho énfasis a través de diferentes cursos y de pláticas, es que básicamente, vean, no tenemos prácticamente sangre, por ahí en el campo nada más se aprecian como 2 o 3 eritrocitos, y esto nos ayuda muchísimo a bajar el potencial de estrés oxidativo que pudiéramos tener en la muestra. Y eso es bastante importante, porque si no, lejos de contribuir a utilizar espermatozoides con menor fragmentación del DNA, pues estaremos fragmentando si la muestra viene en exceso o bien viene contaminada con eritrocitos. Entonces, esto pues es muy importante y hacemos énfasis nuevamente en que debemos de manejar una muestra muy pequeña, pero suficiente para garantizar tener espermas para el tratamiento y obviamente para congelar en caso de que falle, sobre todo en aquellos pacientes que por edad materna o baja calidad ovocitaria requerimos hacer como que más acumulación de ovocitos. ¿Sí? Y aquí podemos ver algo que nosotros hacemos en el laboratorio, que es parte de la tesis que reportó la doctora Yulisa y que el director de tesis, bueno, fue el doctor Juan Francisco Lizárraga. Recibimos la muestra de biopsia testicular, como podemos ver aquí en este video, y nosotros hacemos una capacitación de esta muestra por gradientes. Esta capacitación por gradientes, de repente pareciera que a muchos les asusta, porque si estamos trabajando con una cantidad tan bajita de espermatozoides, pudiéramos pensar que no vamos a recuperar nada, y especialmente porque una de las características de los espermatozoides inmaduros que recuperamos del testículo es la falta de motilidad. Entonces, si sabemos que no se mueven, pues es difícil que puedan pasar a través de los gradientes para que podamos recuperar espermatozoides. Sin embargo, sí pasan, y vean cómo queda una muestra una vez que hayamos capacitado. Incluso podemos encontrar espermatozoides con motilidad progresiva, con básicamente una eliminación de formas inmaduras de espermatozoides y de células de Sertoli, y sobre todo muchos restos, incluyendo eritrocitos. Y al final de cuentas, pues vean, seleccionamos espermatozoides para ICSI en un ambiente mucho más limpio, que nos va a garantizar que tengamos una menor fragmentación del DNA con los espermas que vamos a trabajar y que nos va a reducir el tiempo de búsqueda de espermatozoides, haciendo más eficiente, obviamente, la técnica de ICSI y mejorando los resultados finales. Como hemos comentado, pues es importante ver. Bueno, aquí lo que les quería comentar es que antes de que nosotros empezáramos a capacitar por gradientes de densidad, hicimos un estudio en donde medíamos la fragmentación del DNA espermático en biopsias recién extraídas, es decir, en biopsias en fresco, y donde medíamos también la fragmentación del DNA espermático después de capacitar a la muestra. Entonces, veíamos una diferencia muy importante en la reducción de la fragmentación del DNA de aquellos espermatozoides que encontrábamos en la biopsia testicular, y esto fue lo que nos motivó a que desde el 2009 nosotros todas las biopsias testiculares que hacemos en el laboratorio las capacitemos por gradientes de densidad, y obviamente a lo largo del tiempo, con los cambios que hemos visto de reducir la transferencia de 3 embriones a 2 embriones y de transferir en lugar de día 3 a día 5, pues hemos mejorado los resultados, y esto pues es un factor muy contribuyente a que esto se pueda lograr, a que podamos obtener una mejor tasa de formación de blastocisto y por lo tanto una mejor tasa de utilización de embriones para transferir o bien para congelar, que nos permitan tener mejores resultados en cuanto a tasa de embarazo y por supuesto nacido vivo, que es justamente pues bueno, parte de las tesis que han salido, de las cuales ya se ha comentado con el doctor Lizárraga. Perspectivas a futuro, pues obviamente vienen nuevas técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, sabemos que utiliza un filtro de segmentación que extrae características de alguna imagen, las cuales puede traducir, digamos, a un factor numérico que mediante un algoritmo pues bastante complicado podemos determinar si tiene un valor predictivo tanto para fertilización, formación de blastocisto, implantación, etcétera, etcétera. Y esto es bastante bueno porque las etiquetas que podemos agregar en cuanto a las características que podemos extraer no solamente se pueden basar en cuanto a la motilidad del espermatozoide o en cuanto a su morfología, sino que podemos agregar etiquetas, por ejemplo, de las características de cómo se ve un espermatozoide
en fresco y que después analicemos, por ejemplo, con la técnica de Addosperm, que hagamos esa correlación para dar esos datos, para retroalimentar un algoritmo de inteligencia artificial, que al final de cuentas nos podría ayudar a poder, digamos, integrar esas características en tiempo real sin tener que utilizar, por ejemplo, la técnica de Addosperm en espermatozoides que dañaríamos, para poderlo aplicar en tiempo real previo a la selección de los espermatozoides de la Clinixi. Y esto, bueno, son de las líneas en las cuales se está trabajando y que pudiera ayudar pues a mejorar la selección de los espermatozoides y obviamente a pues contribuir al manejo del tratamiento de los pacientes con factor masculino severo. Y bueno, con esto pues ya concluir que pues sabemos que el seminograma es el punto de partida junto con la interrogación de la historia clínica que se hace en la primera consulta, esa exploración física importante, determinar en qué momento es muy importante que el paciente pase a una consulta más especializada con el andrólogo, quien a partir de estos datos va a dar como que la dirección a seguir con este paciente para ver si requiere algún tratamiento que mejore su pronóstico reproductivo mucho antes de que ingrese a un tratamiento de reproducción asistida, para que su inversión, bueno, se vea muy bien cuidada. Y obviamente cuando nosotros estemos en el laboratorio, seleccionar la técnica de capacitación espermática adecuada, tomar en cuenta que los tiempos de preparación son importantes y reducirlos al mínimo, seleccionar mejor los espermatozoides antes del ICSI mediante una técnica como hemos mencionado, y obviamente un manejo muy adecuado de las muestras que extraigamos de biopsias testiculares. Y con esto, bueno, quiero agradecer a todo el equipo y sobre todo a ustedes por la atención, y como comentó el doctor Lizárraga, pues quedamos aquí para estar pendientes de cualquier pregunta y discutir más sobre el tema. Excelente prestación, doctor Lizárraga y Toño. Yo